Hola manitos, espero que estéis muy bien. Ya tenemos nuevo capítulo de Shingeki, el cual se titula Pecadores. Que bueno, a los de España nos hace mucha gracia esta palabra porque nos recuerda a Chiquito de la Calzada. Era un cómico español que no sé si llegó a ser conocido por Latinoamérica. ¡Basta! ¡Cobarde pecador! ¡Basta! Pero bueno, aquí en España la palabra pecador o pecadores es una palabra que siempre nos recuerda a Chiquito y a mí al menos me resulta muy chistosa. Lo que por el lado religioso no tiene nada de gracia, ¿no? El pecador es el que está destinado a ir al infierno. Pues por ahí va el temilla de este capítulo porque la verdad es que no se salva ni Ollankopon. Y con Ollankopon Armin tiene un gesto clavado al que hacía Hanji allá por el capítulo en el que Matusalén perdió el zapato. Que no, que es broma, que yo estoy chistosa. En el capítulo 104, Hanji con su manita en el hombro le dice que cuenta con él, que lo deja en sus manos. El control del dirigible, se entiende. Y luego en el capítulo 105 vuelve a dejárselo a él al volver con el resto a la otra cabina cuando se enteran de la muerte de Sasha y todo esto. Bueno, a lo que voy. Yo creo que esto es buena señal. Armin se lo está tomando en serio. Pasar tanto tiempo con Erwin y luego con Hanji, Armin, quiera o no, ha tenido que absorber conocimientos y procedimientos para estar a la altura. Y nos lo va a demostrar porque tiene un plan. No es como aquella vez en el retorno a Shinganshina que todos le exigían un plan y con tanta presión tuvo que ceder y darle el mando a Jin y ya después le vino la inspiración. No, esta vez desde el primer momento tiene un plan, aunque bueno, técnicamente tiene dos. El primero es hablar. Sí, ya sabemos que el fuerte de Armin es hablar. Y está bien porque su intención es solucionarlo de forma pacífica. Pero la última vez que habló con Eren, y ya de decirlo en tantos análisis me siento como un disco rayado, Eren le dijo que se deje de diálogos, que con él por ese camino no hay salida. Menos hablar y más actuar. Y ese es el punto en el que llega el plan B. Si el diálogo falla, se va a ver obligado a usar su titán colosal para matar a Eren. Aún así no les queda claro dónde puede estar Eren. Como dice Pieck, lo lógico es que esté en la nuca, pero teniendo el poder del martillo de guerra puede estar en cualquier parte. Incluso se ha podido quedar en Paradis enterrado bajo tierra, que no es el caso, pero oye, sería un dramático giro de los acontecimientos. Y Levi dice algo muy interesante que parece darle otra idea a Armin. Ya sabemos que la razón de vivir de Levi ahora mismo es matar a Zeke, de hecho esta obsesión va a acabar matándolo a él. Levi cree que si matan a Zeke, Eren perdería ese contacto con esa persona de sangre real que funciona como interruptor para activar el titán fundador y con el cual Eren controla a los colosales. O sea que Zeke tiene que estar vivo en alguna parte haciendo contacto directo con Eren. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis sería que eso no es necesario porque Ymir ya le pasó todo el poder a Eren. Y claro, esto es algo que Levi y el resto desconocen porque ninguno lo presenció. Y creen que Zeke sigue siendo necesario para Eren cuando en realidad ya no lo necesita porque él es ahora el huésped del bicho. Eren usa ya el fundador de serie, no necesita intermediarios, o al menos esa es mi interpretación. Todo esto de Ymir y el 100 pies chungo no se nos ha explicado en profundidad, así que lo único que podemos hacer es interpretarlo de la forma que creamos que es más lógica. Y entonces la conversación del grupo empieza a girar en torno al título del capítulo. Todos sienten que han hecho cosas horribles para poder llegar hasta allí, han traicionado y asesinado a compañeros y a civiles. El ejercicio de empatía que Armin hizo cuando hablaba con Annie cristalizada, contándole que tuvo que destruir el puerto de Marley y así comprendiendo que ellos tampoco tuvieron otra opción. Ahora también lo hace Connie y Jin dice que tuvieron que convertirse en asesinos para unos para poder salvar a otros. Algo muy parecido a lo que Eren le dijo a Reiner en Liberio. Tuvo que acabar con la libertad de los demás para poder liberar a los suyos. La libertad como tal, ya sea en este manga o en la vida real, no tiene cabida. Y de esto hay una pila de filósofos que os lo pueden explicar mejor que yo, pero bueno, yo os voy a dar mi punto de vista. Siempre he pensado, y bueno, sigo pensando, que tu libertad acaba donde empieza la de otro. La libertad realmente está capada. Nos movemos dentro de un margen de semilibertad, pero no salgas de ese margen porque entonces atentas contra la semilibertad de otra persona. Eren, para obtener la libertad absoluta, tiene que acabar con la libertad de los demás. Los demás véase todos aquellos que atenten contra Paradis, es decir, todo el resto del mundo. Sí, Eren está siendo libre, está siendo más libre que nadie, pero para que veáis que una palabra que en nuestra cultura o en nuestra mente colectiva es algo bueno, ¿no? Es algo positivo, es un derecho por el que a día de hoy se sigue luchando. Si llega a estos límites se vuelve algo horrible, ¿no? Pierde totalmente el sentido. Y Eren, a pesar de todo, a los únicos a los que les está dando realmente libertad es a ellos. Libertad de luchar contra él, si eso es lo que quieren, ¿no? Y eso es lo que acaban comprendiendo de esta conversación. Reiner dice varias cosas muy interesantes.
interesantes, pero la que más me ha intrigado es lo que dice justo antes de entrar en la visión del camino. Reiner dice que masacrar a toda la humanidad es algo que tú simplemente no puedes soportar. Si él estuviera en su lugar, seguramente querría que otra persona se hiciera cargo. ¿Sabéis por qué dice esto, no? Reiner pasó por ese trastorno de doble personalidad. Reiner no podía por sí mismo hacerse pasar por soldado, entablar amistad con sus compañeros, ¿no? Y luego traicionarlos y asesinarlos, por lo que creó esa otra personalidad copiando a Marcel, copiando a un líder y dejándole toda la responsabilidad a él. A ver, puede que suene un poco pedante, pero ya os lo dije. Si habéis visto mi análisis del 131 ya lo sabréis también. Eren está usando a su yo pequeño para proteger de alguna forma su salud mental, dejándole a él toda la responsabilidad de la masacre. Me explico. El Eren pequeño es inocente y ajeno a la masacre. El Eren pequeño solo sueña con la libertad, ver el mundo exterior y ya. Así que el Eren adulto que sufre y es consciente del retumbar está desconectado, dejándose llevar por el Eren pequeño porque de otra forma quizá no podría ser capaz de masacrar a todas esas personas. Y además luego Reiner añade que si no pudiera delegar esa responsabilidad, entonces él querría ser detenido por alguien. Y esto lo dice mirando a Mikasa, que Mikasa se queda como ¿what? Y justo en ese momento son convocados al camino. Armin, Jin y Connie se ponen a gritar pidiéndole que por favor se detenga, que el mensaje ya ha calado en la población mundial, que entienden que él se ha visto forzado por los demás a llegar a este punto y que lo ha debido de pasar muy mal. Y Mikasa, no sé por qué, yo creía que aquí se iba a confesar, que le iba a decir lo que realmente pensaba de que qué era él para ella, pero no, es una pena. Tenía esperanzas en que pudiera rectificar su respuesta, pero bueno, si tienen otra oportunidad de volver a encontrarse con él, igual se lo suelta antes de matarlo o algo así. Eren entonces responde que no hay marcha atrás, que no va a dejar en manos del destino el futuro de Paradis, y volvemos a lo que os he contado antes sobre la libertad. Para poder ser libre, le ha arrebatado la libertad al resto del mundo, pero con la única excepción de que como él quiere lo mejor para ellos, a ellos sí les deja la libertad de defender la libertad del mundo. Menuda fumada. Eren les deja clarísimas las opciones, o dejan que él siga con el retumbar, o lo matan. Y me hace gracia que encima le dice a Armin que los ha llamado al camino solo para decirle que no hay nada que hablar. Que Armin, que no te calientes más esa cabecita tuya, que si quieres detenerme, que me mates. Punto. Ya está. No hay más. Fin del comunicado. Postdata, sois todos libres. Ay, ¿recordaréis el famoso boceto este que hizo Isayama hace un par de años, el que decía que iba a ser el panel final del manga? Una persona sujetando un bebé diciéndole ahora eres libre. Os conté que creía que era Eren con el bebé de Historia, luego que podría ser el mismo Grisha con Eren, o incluso Jin con el hipotético hijo que tendría con Mikasa en sus sueños. Pues ahora creo que no es nada de eso. De hecho, pienso que eso solo era una idea aproximada de lo que quería hacer Isayama al final, y que al final no vamos a ver esa viñeta en sí, sino que la vamos a sentir, o bueno, la estamos sintiendo ya. Creo que las personas de ese dibujo eran Eren con Eren. El Eren adulto abrazando al Eren pequeño. Esas dos partes de la misma persona en las que él mismo se ha dividido, diciéndose a sí mismo que ahora que está llevando a cabo el retumbar es libre. Podría haber sido sustituido por este otro panel, porque el sentimiento o lo que transmite yo creo que es muy similar. Bueno, esto es algo que comenté con algunos de vosotros en un directo de Twitch, y os lo comento también por aquí porque en este capítulo siento que esta idea sigue todavía bien encaminada. Que Ymir siga estando ahí y la vemos junto al Eren pequeño es algo que me deja bastante desconcertada. Yo pensaba que al liberarla a Eren de su posición de esclava que tenía con respecto a la sangre real, su alma o su lo que sea que esté ahí en el camino sería liberado, ya no tendría por qué seguir allí. Pero no, se queda y sigue allí con Eren, ya no sé si por propia voluntad o por influencia de Eren, o porque todavía ella tiene algún propósito. Supongo que más adelante sabremos por qué sigue ahí o no, pero llama la atención que los dos tengan los ojos ensombrecidos. Es como que no están actuando por su voluntad, sino por la del Eren adulto, y reparten la carga del retumbar entre los dos. Pudiera ser que Ymir haya decidido ayudarle porque así sería también su forma de desahogarse después de tanto tiempo de sufrimiento. No lo sé, pero ver a Ymir todavía en el camino y verla también presenciando la muerte de los niños refugiados es algo que siento que no va a tener explicación y a lo que voy a estar dándole vueltas al menos hasta que se me olvide. La segunda parte del capítulo nos lleva al barco con Annie, donde Kiyomi explica que ella cree que el resto van a ser capaces de detener el retumbar, así que simplemente vuelven a su país, hacia Hizuru. Y Kiyomi está muy arrepentida. Todos en general en este capítulo están muy arrepentidos por sus pecados y no están dispuestos a cometer ni uno más. Eren habrá masacrado medio mundo, pero todavía queda otro medio, ¿no? Y eso es lo que quieren proteger.
Y Kiyomi tendrá sus pecados, pero a partir de ahora, si está en su mano, no va a seguir cargando con más culpa. Y por eso no le importa que el barco pueda hundirse por probar a ver si Falco puede volar, porque si no lo permite sería otra carga más de la que arrepentirse para el resto de su vida. Y sí, desde luego que este capítulo representa el "lo dije, pero nadie me creyó". Me siento como en el Among Us, nadie me cree. En mi análisis del 129 yo expliqué lo siguiente. La primera, que me parece que puede ser la más lógica, es que Falco en su día se transformó en titán gracias al líquido cefalorraquídeo de Zeke, usuario del titán bestia que posee sangre real, y de seguido se comió a Porco, adquiriendo con ello un poder de titán cambiante. Este aspecto así como de grifo, de ave híbrida, de bestia, yo creo que se debe a este hecho, a una mezcla de ADN, por así decirlo, del titán bestia con el titán mandíbula, sangre real de por medio, y ha dado como resultado un diseño de titán flipante. Y en este capítulo se nos confirma que sí que influyó el suero de Zeke para que Falco tuviera esa apariencia. And what I predicted came to pass. Congratulations, you're a prophet. Y es curioso porque hablábamos en un directo hace poco sobre la posibilidad de que el titán de Falco pudiera volar. Y Diego dio en el clavo con lo que dijo un general de Marley que preguntaba si no había titanes alados. Ese momento lo tenéis en el capítulo 93 y ahí nadie responde a su pregunta, seguramente porque no tenían registros al respecto. Pero según nos dice Falco, sí que hubo titanes bestias con alas. Y entonces tenemos ese momento de desbloqueo de mente absoluto en el que comprendemos ese opening en el que salía el bestia corriendo junto a todo tipo de animales, el segundo opening. Esto ya era una teoría que estaba más o menos asentada, pero como solo hemos visto un titán bestia, no teníamos base para asegurarla. Cada portador del titán bestia tiene los rasgos del animal con el que se puedan sentir identificados o algo así. Zeke de niño tenía un peluche de un mono igualito al que luego sería su titán. Así que pudo haber titanes bestias que fueran ballenas, tiburones, cocodrilos, elefantes, dinosaurios, y Falco tiene la certeza de que gracias al suero de Zeke él va a poder volar. Falco ha visto las memorias de un antiguo portador del titán bestia que podía volar y él como que siente que puede hacerlo también. Y además me encanta porque por fin nos explican algo más sobre la titán hembra. A ver si lo he entendido bien. La titán hembra adquiere habilidades de otros titanes solo por comerse partes de estos. Esto quiere decir que podría ser casi un clon de otros titanes. Si Annie hubiese tenido la oportunidad de comerse un brazo del titán martillo de guerra, entonces podría crear esas lanzas, ¿no? O imaginaos que en una de esas múltiples peleas que tuvo con Eren, se hubiese comido un trozo de Eren, ¿no? Podría haber visto sus propias memorias del futuro, o las memorias de Eren del futuro, no sé, pero podría haber visto el futuro. Es que con esta habilidad yo siento que la titán hembra ha sido completamente desaprovechada. Que igual esto se lo ha sacado ahora Isayama del mangote porque le venía bien y está en todo su derecho porque bastante complicado ha tenido que ser el manejar toda esta trama. Y si nos quiere meter un Deus Ex Machina, se lo vamos a perdonar, ¿sabes? Hasta le vamos a dar gracia. Y ahora os digo yo, ¿os imagináis cómo sería la titán hembra alada? ¿No os parece que podría ser algo así? Esta se supone que es cómo sería el titán de Historia. Es de un OVA en el que Pixis prueba una carne que ha preparado Sasha y bueno, cosas que no vienen al caso, pero la idea está ahí representada. Y luego vemos que los eldianos de Liberio se las han arreglado para sobrevivir, liderados seguramente por el padre de Annie, han secuestrado a un maquinista y a su familia para que los llevaran hasta el fuerte Salta. Que si os acordáis en los primeros paneles del capítulo 102, se ve un tren bajando de una montaña y Magath dándoles órdenes por teléfono de que todas las divisiones del ejército que se encontraban allí fueran derechos a Liberio. Es decir, que aunque no nos hayamos dado cuenta, el fuerte Salta ya nos lo han mostrado antes. Aquí es donde se encuentran las naves de las que Yelena hablaba y hacia donde todos se están dirigiendo, así que está cantadísimo un reencuentro entre las familias y los guerreros de Marley. El retumbar se acerca y las naves despegan con toda la pinta de que van a bombardear a los colosales. Yo siendo Eren en esa situación con el poder del martillo de guerra podría destruir las naves. Creando los pinchos esos podría derribar las naves, ¿no? Pero bueno, no sabemos si en ese estado puede ejercer otra cosa que no sea dirigir a los colosales. Y estoy súper contenta porque es imposible que quede solo un capítulo. Ojalá sea verdad lo que muchos me decís de que va a haber un tomo más y acabaría el manga sobre febrero o marzo. Pero lo que no quiero tampoco es hacerme ilusiones y la verdad es que veo bastante sensato que el manga acabe
acabe en diciembre, justo coincidiendo con el inicio de la cuarta temporada del anime. Esto es algo que solo Isayama sabe, así que realmente da igual si quedan 2 o 5 o 10 capítulos. Vamos a disfrutarlos, que es lo que importa, aunque claro, cuantos más queden, pues mejor, ¿no? Espero que os haya resultado interesante este análisis y mis opiniones y cosas extras que le meto siempre. Nos vemos los domingos en los directos de Twitch, que suelen ser siempre sobre las 7:30, hora de España, 7:30 de la tarde, que corresponde más o menos con el mediodía en Latinoamérica. En unos países son las 12:30 o en otros son las 2:30, por ahí más o menos. De todas formas, podéis entrar en el calendario de Twitch, que ahí os dice exactamente la hora para vuestro país. Cuidaos mucho y sed muy felices. ¡Mátane!